Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra sangre. La muy cordial bienvenida para todos los amigos de La Verdad, aunque duela, a esta emisión de los especiales de Radio Cristiandad, junto al padre Juan Carlos Seriani. Comenzamos estos especiales del mes de julio del año del Señor 2011. Querido padre, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Fabián, buenos días, la audiencia. ¿Cómo lo ha tratado el tiempo? Escucho que no tan bien. No tan bien, no. En julio siempre se complica mis bronquios, pero bueno, espero que podamos de todos modos llevar adelante el programa. Así es, así es. Bueno, aguardando la presencia de Luis Manzano también en esta mañana. Bueno, hoy hemos llegado finalmente a estos especiales que muchos nos han pedido, que también durante un buen tiempo hemos estado anunciándolos a través de nuestro programa Mientras el Mundo Gira. Hay muchísima gente escuchando y entre esa audiencia obviamente habrá muchos que adhieren a la posición sedevacantista porque el tema de hoy tiene que ver directamente con ellos, ¿no? Este análisis de la bula Cunex Apostolatus Officio del Papa Pablo IV, en donde muchos la han tomado para asumir la posición sedevacantista. Uh-huh. Sí, es por eso que hace ya casi 22 años que inicié el estudio de esta bula, y ese trabajo fue publicado en marzo, abril del 90, ya hace 21 años largos. Lo que pasa que no, bueno, como todas nuestras publicaciones en aquel entonces, no tuvo demasiada trascendencia. Hoy por hoy con internet y todo eso es mucho más fácil. Pero si de todos modos uno se mete en internet, la encuentra, el trabajo ese lo encuentra citado aquí o allá, pero no con todos los detalles, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me pareció importante, aparte de del pedido de la gente y demás, de volver sobre ese tema. Evidentemente tuve que restringirme bastante, o sea, para que poder hacer en estos 3 días, claro. Tanto la parte oral como la parte escrita también, ¿no es cierto? Quiero que lo escrito vaya acompañando lo oral y viceversa. Quedan algunas cosas en el tintero, pero pienso que más o menos se aborda el tema en completo. Así Muy que bien. Bueno, vamos a ir viendo. Entonces, como antecedente, podemos poner este texto suyo del año 90, que se llama Contra Papólatras y Papoclastas, que en algunos sitios está. Sí, pero no el texto, no, está citado. Claro, está citado. Está bien. Pero nunca fue bajado a internet, que yo sepa, no. Sería la primera vez. Y bueno, yo le he hecho algunas correcciones, he hecho agregados, suprimí algunas cosas, sobre todo en cuanto a lo que motivó el trabajo hace ya 20 años largos, que era el análisis de la traducción y el comentario a la bula que había hecho en su momento el profesor, el doctor Carlos Di Sandro. Uh-huh. Entonces, yo vuelvo, sobre todo en lo que veremos el viernes, si Dios quiere, vuelvo a algunas cosas. Entre tanto, por ahí aparece aquí o allá algo referente a Di Sandro, pero no con el mismo objetivo, la misma finalidad que tuvo la publicación en sí. Claro. Que fue justamente, pues en el año 89 yo había hecho un análisis de las diferentes posiciones, más o menos, sedevacantistas, y hubo quien me dijo que había quedado en el tintero esto de Di Sandro. Entonces lo abordé y lo publiqué en el 90. Muy bien. Pero más que nada, hoy, estos 3 días, sería abocarnos al tema concretamente de la bula de Pablo IV, y las diferentes, digamos, variantes o perspectivas que el documento en sí permite. Entonces, en este primer día vamos a hacer el análisis de la bula en sí, porque para mí es fundamental. No se puede hablar y fundamentar absolutamente nada sobre un documento si no se lo conoce.
Entonces, por eso lo publicamos ayer con una serie de notas introductorias que están hechas por el profesor de latín, en aquel entonces era profesor del Seminario de La Reja, el profesor Néstor Adrián Sequeiros. Él me hizo una versión al castellano. La única que anda en internet es la de Disandro, en castellano es la única que anda en internet, es la de Disandro. Yo he cotejado en francés, en inglés. Hay sobre todo una parte de la bula que está mal traducida, tanto en francés como en inglés. Sobre eso volveremos después. No es fundamental, pero muestra que el documento en sí también ha quedado con vacíos. Entonces, primero un análisis de la bula, y hoy la primera parte sería si la bula en sí sigue o no sigue en vigencia. Claro. Como documento. Después veremos, Dios mediante, todo lo concerniente a la elección papal y su relación con la bula, día de mañana si Dios quiere, y por último el viernes, basándose sobre la bula, si se puede hablar de que un papa canónicamente electo puede ser depuesto. Puede ser depuesto. En virtud de la bula. Bueno, muy bien, entonces este es el plan. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través de el Messenger, cristiandad@msn.com, a través también de nuestro grupo en Facebook, Mientras el Mundo Gira la Cruz Permanece, también por correo electrónico, y mucho lo agradecemos, porque eso nos queda más registrado, a la dirección soporte@cristiandadfm.com, y vía telefónica, por mensaje de texto, al 02652 1557 1107. Dicho esto, entonces comencemos con este plan que se ha trazado sobre el trabajo hecho inicialmente hace un buen tiempo, 21 años ya, y que ha sido revisado ahora justamente para este especial. Podemos decir que hay quienes, analizando la finalidad de la bula de Paulo IV y su trasfondo doctrinal, llegan a la conclusión de que la Santa Sede Romana se encuentra vacante, ya sea por herejía previa de los que han sido electos inválidamente, o ya sea porque canónicamente electos perdieron el pontificado por deposición al incurrir en herejía. Si bien la bula Cunex Apostolatus Officio trata explícitamente el caso de una elección nula por herejía previa del electo, no sucede lo mismo respecto de la deposición del Papa. Por otra parte, como en 1917 fue promulgado el Código de Derecho Canónico, es indispensable considerar si la bula y su disciplina han sido abrogadas o no por el mismo. Ahí hago la referencia al Código del año 17, que quede bien claro. Lo mismo, los otros documentos que veremos son los de San Pío X y Pío XII. O sea que no me meto con el Código del año 83, ni con otros documentos. Desde el concilio. No. Perfecto. Este planteo del problema nos proporciona 4 cuestiones para estudiar. Primero, el análisis de la bula en general. Segundo, la abrogación de la bula Cunex Apostolatus Officio, más allá de que haya sido o no aplicada en algún caso concreto. En tercer lugar, la vigencia de la disciplina que ella establecía. Y, finalmente, la posibilidad de la deposición del sumo pontífice en virtud de este documento, dejando de lado que haya sido o no abrogado. Ahí en la tercera parte, entre la segunda y la tercera, hago la acotación ahora. O sea, vamos a ver hoy mismo, la segunda parte, después de analizar la bula, la abrogación de la bula, y veríamos mañana la vigencia de la disciplina que ella establecía. Entonces veremos que, si bien la bula en sí misma, en cuanto tal, no se puede decir que sigue en vigencia, la bula en cuanto tal, parte de su disciplina sí ha sido incorporada al código. Entonces algunos quieren hablar en ese sentido de que la bula no ha sido abrogada, sino que ha sido derogada. Yo no entro en discusiones de ese tipo de terminología. Después veremos eso mañana, si Dios quiere. Pero que quede bien claro, en el planteo del problema, la abrogación de la bula lo veremos hoy, y mañana la vigencia de la disciplina que ella establecía.
y vamos a ver que solamente parte, y una parte muy, muy reducida, ha sido incorporada. Muy bien. Y quedará para el viernes, Dios mediante, la posibilidad, o sea, si es posible o no, utilizar la bula de Pablo IV para hablar de la deposición de un papa. Si en virtud de la bula de Pablo IV, más allá de que esté abrogada o no, supongamos en el siglo XIX, cuando todavía no existía el código del año 17, si se hubiese podido utilizar la bula de Pablo IV para decir Gregorio XVI o Pío IX o León XIII ha quedado depuesto. Bien. Entonces, la primera cuestión es el análisis de la bula en general. Pienso que ya con lo que hemos publicado, la gente que lee el blog tiene esas 7 notas, sobre todo son 6, porque la nota número 6 habla de la personalidad de Pablo IV, pero las otras 5 son interesantes para interiorizarnos sobre lo que es una bula y en particular esta bula. Entonces, decimos ahí que tanto el pontífice, Pablo IV, estamos hablando siglo XVI, la bula es de 1559, el Concilio de Trento estaba en receso, es una época que no sesionó el Concilio de Trento, es en ese momento en que sale esta bula, 1559, digo para ubicarnos un poco en el contexto histórico. Entonces, tanto el pontífice como el documento tienen una particular importancia para nosotros, dadas las circunstancias particulares, peculiares del siglo XX y las circunstancias que creó el Concilio Vaticano II y los actos postconciliares. Es como consecuencia del concilio que esta bula ha sido exhumada, porque antes no se hablaba de esta bula. Entonces recién en los años 70, 73, por ahí, es que en Europa exhuman esta bula, y es así como llega a conocimiento aquí en nuestra patria, y su versión, su traducción al castellano y su análisis por parte del doctor Di Sandro. O sea que Juan Pedro Carafa, Pablo IV, fue realmente insigne en defender la fe. Eso si uno lee la nota 6 que ya hemos publicado, ahí tiene una reseña más o menos, y especialmente fue insigne en defender la fe durante su pontificado. Muy bien. La bula tiene especial interés porque su finalidad era evitar que la herejía se apoderase de la jerarquía eclesiástica sin excluir la sede suprema. Es digna de ser estudiada y constituye un llamado de atención y una exhortación en esta tempestad sin precedentes. Ella advierte a los que, descansando plácidamente en una cómoda obediencia, parecen no preocuparse por los ataques peligrosísimos contra la fe, máxime cuando provienen de las autoridades de la Iglesia. Su papolatría los enceguece y no perciben el peligro. Pero la bula está allí y les llama la atención. Es posible que la herejía entre en la Iglesia y que sus jerarcas se contaminen. Al menos, como mínimo, la bula sirve para esto. Claro. Entonces hay que llamar, es un llamado de atención. Ojo. Ojo que puede ser, puede pasar. Porque existe en la historia de la Iglesia este documento. Exacto. Ella exhorta también a quienes comprueban desvíos en la fe y el pulular de sentencias heréticas o favorecedoras de la herejía. Y si bien los inspira el amor a la verdad y a la Iglesia, muchas veces actúan más por pasión que con sabiduría y prudencia. Su papoclasia los conduce por senderos falsos. Pero la bula está allí y los amonesta. Bien interpretada con mayor razón dentro de marco de la legislación del Código de Derecho Canónico, promulgado en 1917, no permite llegar tan fácilmente, como muchos de ellos lo hacen, a la conclusión de la invalidez del acto electivo del pontífice o de su deposición, si ha sido válidamente electo. Entonces ahí yo deslindo las dos posiciones. Entonces están los que no quieren saber absolutamente nada
de la posibilidad de error, de herejía dentro de la Iglesia. Y están los otros en que, basándose sobre la bula, sobre este documento muy interesante y que muestra ese peligro, mal interpretando el documento, insisto, aunque estuviésemos en el siglo XVII, siglo XVIII, antes del Código de Derecho Canónico del año 17, con más razón después de este Código del año 17, mal interpretando este documento, llegan también a conclusiones erróneas. Claro. Entonces, lo que hay que conocer entonces es bien qué dice la bula y cómo debe ser interpretada. Y en segundo lugar, más allá de esto, es que realmente todavía rige, está en vigencia esa disciplina, sí o no. Entonces eso es lo que yo me propuse hace ya 22 años, cuando empecé a trabajar todo esto. El profesor Néstor Adrián Sequeiros analizó muy profundamente este documento. De sus notas preliminares tomo ahora algunas explicaciones. De la quinta, acerca de la composición de la bula, dice el profesor: una somera descripción de las partes en que se despliega el contenido resulta útil no solo como ayuda sinóptica, sino para interpretar debidamente el valor de los elementos particulares en el conjunto de este documento concreto, evitando distorsiones interesadas. Según la división formal adoptada por los editores. Yo eso lo destaco. ¿Por qué digo adoptada por los editores? O el profesor Sequeiros dice adoptada por los editores. Porque hay que saber que la bula, tal como se encuentra en los bularios, esta bula como todas las otras, son los editores de los bularios, no es la edición oficial, no salió así de manos del Papa, en este caso de Pablo IV, con los parágrafos y con las anotaciones al margen. Eso está bien en las notas preliminares, es un texto único, completamente seguido, sin puntuación, lo cual dificulta muchísimo la lectura. Claro. Hay que saber muchísimo latín. En este caso, te imaginen un texto todo corrido, sin signos de puntuación. ¿Dónde hacer la separación, no solamente de puntos y apartes? ¿Dónde hacer la separación de parágrafos? Y de hecho hay una complicación entre el parágrafo sexto y el parágrafo séptimo, a punto tal que una de las ediciones más importantes en Francia directamente no traducen esa diferencia, esa separación, la dejan en latín. Y aquí el doctor Di Sandro también dice que no le encuentra la forma de traducirlo. Afortunadamente el profesor Sequeiros, teniendo en cuenta esto, dejó de lado la separación de los editores y le encontró la vuelta. Claro. Y por eso nosotros separamos en forma distinta el final del parágrafo sexto del inicio del parágrafo séptimo. Muy bien. Entonces, la división formal adoptada por los editores. Como decíamos, según esta división formal, el texto abarca un exordio o introducción y 10 parágrafos, cuya temática parcial procuran condensar los subtítulos marginales. Que son de los editores también. Claro. Pero si atendemos con previsible método al desarrollo temático general, advertimos que más allá de esas divisiones externas, y por sobre la compleja trama de referencias doctrinales, históricas y jurídicas, la bula presenta una estructura de clara sencillez y sólida unidad, en perfecta articulación, incluso con los amplios segmentos de su sintaxis. Distinguimos así 3 partes principales en el documento, completadas por una cuarta sección, que hoy llamaríamos de forma, del parágrafo 8 al 10, con requisitos protocolares comunes en las bulas. Por ejemplo, en la edición del Código del año 17, edición anotada, donde aparecen los documentos, por ejemplo, se la puede encontrar en la bula de Pablo IV, los parágrafos octavo, noveno y décimo no aparecen directamente, porque son de forma. Son de forma, claro. No aparecen directamente. El octavo tiene importancia, y no aparece. Sí en los bularios, por supuesto. Entonces tenemos 3 partes principales y una cuarta parte de forma. La primera parte es la introducción,
y el parágrafo 1, al modo de los considerandos en la legislación actual, describen las causas que determinaron las resoluciones tomadas por el pontífice en las dos partes siguientes. Como si dijéramos, visto que, Claro. visto que, teniendo en cuenta que, y entonces empiezan las resoluciones. Por eso es considerando. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque si va a aparecer inmediatamente, si hay algo dentro de los considerandos, no se puede decir que es lo que Pablo IV legisló. Es de perogrullo. Si yo digo, visto que, teniendo en cuenta que voy a resolver tal cosa, eso que resuelvo son mis resoluciones, pero no los vistos y los considerandos. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, eso que aparece en el parágrafo primero son vistos y considerandos. Son causas, pero no son todavía resoluciones. Bien. En el segundo parágrafo, Pablo IV confirma las condenas establecidas contra herejes y cismáticos por los pontífices, concilios y otras autoridades anteriores. O sea que todavía no es resolución propia de Pablo IV. Son confirmaciones de todas las censuras y de todas las medidas tomadas contra herejes y cismáticos por los antecesores. Desde el parágrafo 3 hasta el 7 inclusive, el Papa sanciona, establece, decreta y define nuevos castigos dirigidos específicamente contra los jerarcas eclesiásticos y autoridades mundanas. Entonces esta tercera parte de la bula, del parágrafo 3 al 7, es lo estrictamente propio de Paulo IV. Es lo que él legisla. Teniendo en cuenta aquellas cosas, habiendo ratificado lo de todos sus predecesores, ahora él resuelve, establece, define, etc. Finalmente, la cuarta parte, en los últimos 3 parágrafos, donde se deroga expresamente toda disposición contraria, parágrafo 8, se prescriben las formalidades de la publicación, parágrafo 9, y se fulmina la sanción contra los infractores en el parágrafo 10. Ampliando la descripción de las 3 primeras partes propias de esta bula, observamos que, primero, los 2 primeros apartados se suceden y complementan con vínculos tan estrechos que constituyen en realidad un solo proemio. Allí se resume el contexto doctrinal e histórico donde se inscribe el documento. Es obvia la importancia de estudiarlos con mayor cuidado a fin de ponderar mejor el sentido y el alcance de las resoluciones papales. Repito que se trata en este caso del exordio y el parágrafo primero, y esa división fue hecha por los editores, como todas las otras. Claro. Entonces el profesor Sequeiro va a explicar muy bien que tranquilamente se podría haber hecho un solo exordio, un solo proemio, entre que involucrase exordio y parágrafo primero. O sea, los editores no llegaron a vislumbrar bien la importancia de ese exordio y parágrafo primero, y al separarlo, por así decir, porque uno cuando lee dice, bueno, exordio, parágrafo primero, tiene la idea como que cambia justamente la temática. Y no, es el mismo tema. Por eso los 2 primeros parágrafos se suceden y complementan con vínculos tan estrechos que constituyen en realidad un solo proemio. Entonces ahí vemos cuatro cosas importantes. Resulta evidente que los 2 primeros subtítulos, adjudicados por los editores, distorsionan en parte la referencia al contenido. Ambos podrían aplicarse al proemio entero, pues así como las causas se presentan desde el comienzo del texto, también el parágrafo 1 integra el exordio, es decir, su trama inicial. Leo, por ejemplo, a los que no han leído, comienza la bula: ya que nuestro oficio apostólico, divinamente confiado a nos, a pesar de nuestros méritos indignos, nos impone el específico cuidado de la grey del Señor, y por ello, en pro de su fiel custodia y saludable dirección, según costumbre del pastor que vela, debemos vigilar asiduamente y prever con gran atención a 2 cosas. ¿Se dan cuenta? Estas son causas. Ya que me ha sido confiado a mí esto,
y yo debo velar por esto, es que voy a ratificar las medidas de mis antecesores y voy a sancionar nuevas medidas. Entre esas causas están que sean excluidos del rebaño de Cristo los que en esta época, exigidos por sus pecados y apoyándose con suficiente conciencia sobre su propio criterio, no solo se alzan contra la disciplina de la fe ortodoxa de modo bastante pernicioso y habitual, sino que se empeñan en escindir la unidad de la Iglesia católica y la túnica inconsútil del Señor, pervirtiendo la inteligencia de las Sagradas Escrituras con quiméricos fingidos artificios. Esa es primera razón. Y que no continúen su magisterio de error quienes expresan ser discípulos de la verdad. Ese es el exordio, pero ya vemos que hay ahí ya están puestos estos causas. Antecedentes, claro. Y entonces después va a venir, no, considerando tan grave y peligrosa esta realidad, etcétera. Ahora, veamos, ¿no es cierto?, la importancia de esto. De entrada nomás, la claridad, la contundencia. ¿Qué diría un Pablo IV en los años 70, 80, año 86, con un Juan Pablo II en la sinagoga de Roma o en Asís, un Benedicto XVI en 3 sinagogas, en mezquitas? ¿Qué diría un Pablo IV hoy? Entonces, evidentemente, que quien tiene conocimiento de esta bula clama al cielo. Yo los entiendo. Es lógico. O sea, es un texto realmente que, aparte, está muy bien redactado, es magnífico. Magnífico, una claridad, una contundencia absoluta tiene. Entonces, estábamos que los dos primeros textos, los dos primeros subtítulos, exordio y parágrafo primero, que los editores han puesto, distorsionan en parte la referencia al contenido. Ambos podían haber sido un exordio completo, porque ya tenemos ahí las causas y todo el parágrafo primero también es una introducción. En segundo lugar, en estricta sintaxis, ambas divisiones no son otra cosa que sintagmas casuales, subordinados a los 4 verbos principales del parágrafo 2. Aprobamos y renovamos, y queremos y decretamos. O sea, en la edición vamos a ver que yo puse en negrita y rojo, resaltado, 8 verbos. 4 en este parágrafo 2 y después otros 4 en el parágrafo 3. Se puede decir que esos 8 verbos rigen todo el trabajo. Y es una sola oración. Hasta el parágrafo prácticamente parte del 8º, es una sola oración toda la bula, en latín. Por supuesto que en español no se puede guardar esa estructura, pero por eso hay que amacarse mucho. Es arduo. Hay que amacarse mucho para entenderla. Pero vemos que el exordio y el parágrafo primero son sintagmas causales, es decir, son unos núcleos que constituyen en sí mismos, ¿no es cierto?, una unidad, que dependen, están subordinados al aprobamos y renovamos, queremos y decretamos. Es decir, visto y considerando tal cosa, tal cosa, tal cosa, del exordio y del parágrafo primero, aprobamos y renovamos, queremos y decretamos. Entonces se ve muy bien, tienen la edición tanto en español como si no después en latín, tenemos el exordio, el parágrafo primero, y luego ya viene el parágrafo segundo y los 4 verbos. Perfectamente claro. Entonces, se puede seguir. Lo tienen publicado está en el blog. Está en el blog, en este momento pueden revisar. Revisar inmediatamente, sea en la versión directamente en castellano o en la bilingüe. Para que alguno que sepa más o menos latino, ¿cierto?, puede también con provecho seguir esa edición bilingüe. Entonces, esas dos primeros, el exordio y el parágrafo primero, están subordinados a lo que se ve en el parágrafo segundo. Es decir, los 3 párrafos, exordio, parágrafo primero, parágrafo segundo, forman una sola oración compuesta, que rebasa los límites de la puntuación utilizada en la época. Bueno, sobre esto vamos a volver inmediatamente. El profesor Sequeros me comentaba los otros días, estuve
con él nuevamente, y para la licenciatura en latín en la universidad les puso el año último como estudio este trabajo, o sea, este documento, y estuvieron trabajando todo el año, y al terminar el año les dice, bueno, después de todo no trabajaron mucho este año ustedes, analizaron una sola oración. Claro. Es una sola oración. Una sola oración. Es increíble, ¿no? Pero es el estilo de la época. Claro. Claro. Pasamos al punto C. Pasando al análisis de esas causas, observamos que la primera, considerando uno, es el deber del pastor de Roma, la concreta obligación de enfrentar la herejía protestante que disgrega el rebaño y difunde el error, pervirtiendo sutilmente la inteligencia de las Escrituras. La causa siguiente, parágrafo 1, segundo, a su vez está previsto por el Papa como consecuencia de la anterior, a la que remiten expresamente las palabras realidad tan grave y peligrosa. Se trata de la posible impugnación a un pontífice legítimo, desviado de la fe, en relación con la cual Pablo IV cita también otra parte de una antigua sentencia: el vicario de Dios a todos juzga, sin que nadie pueda juzgarlo en este mundo. Sobre esto volveremos después más adelante, pero me gustaría leer ahora ese considerando 2, que forma parte del parágrafo primero. Nos, considerando tan grave y peligrosa esta realidad, o sea, que había generado el protestantismo, recuerden que estamos en la recesión del Concilio de Trento, 1559. Nos, considerando tan grave y peligrosa esta realidad, al punto que el romano pontífice, si fuera sorprendido en una desviación de la fe, podría a su vez ser impugnado. Entre guiones, podría ser entre paréntesis, yo suprimí la lectura para hacer eso todo seguido, ¿no es cierto? Nos, considerando tan grave y peligrosa esta realidad, al punto que el romano pontífice, que en la tierra es vicario de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y mantiene sobre pueblos y reinos la plena potestad y a todos juzga, sin que nadie pueda juzgarlo en este mundo, si fuera sorprendido en una desviación de la fe, podría a su vez ser impugnado. Repito, inciso 2, considerando 2, dentro del parágrafo primero, es un considerando. Entonces, mal se puede utilizar esto como la resolución. Como una resolución de Pablo IV, como algunos han hecho justamente acá en Argentina y siguen haciendo. Es un considerando. Entonces, nos, considerando tan grave, luego vengo a ratificar todas las decisiones de mis antecesores y vengo, además, a sancionar lo siguiente. Pero es muy importante esto, después lo vamos a analizar más adelante en detalle, considerando número 2. Las dos partes, porque tiene dos partes. Si fuese desviado de la fe puede ser impugnado, pero a todo juzga, pero no puede ser juzgado por nadie. Tiene dos vertientes. Bien. Y hay que quedarse con las dos, no con una. Entonces, unos aprovechan una vertiente, otros aprovechan otra. No. Tercero, y puesto que donde se concentra un peligro mayor, allí se debe resolver con mayor cumplimiento y diligencia, para que los falsos profetas u otros, que también poseen jurisdicción secular, no tiendan lazos deplorables a las almas simples y arrastren consigo hacia la perdición y mortal condena pueblos innumerables, encomendados a su cuidado y gobierno en las cosas espirituales o temporales, y para que no suceda alguna vez que veamos nosotros en el lugar santo la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel. Sí, entonces esto lo vemos ahora, es inmediatamente la causa siguiente, o sea, estábamos viendo las 4 causas que analiza Pablo IV. Entonces, la primera es justamente que
el peligro que se lo pueda encontrar, qué pasaría si se lo encontrase al Papa desviado de la fe. La tercera causa surge inmediatamente de ese peligro mayor y va a hacer las precisiones, la necesidad de evitar la acción perniciosa de los poderosos, clérigos y laicos, o sea, jurisdicción eclesial y jurisdicción temporal o mundana, clérigos y laicos. Entonces, acción perniciosa sobre las almas. Entonces, muy importante, dentro del parágrafo primero, considerando 3, a ellos se refiere sin duda considerando, no al pontífice. El pontífice acaba de referirse inmediatamente en el considerando 2. Entonces, es al resto de la jerarquía dentro de la Iglesia y a toda la jerarquía en lo temporal que se refiere considerando ahora número 3. Es para ellos que van a sancionarse los castigos, ratificándolos ratificando en el parágrafo 2 todos los de los antecesores y los nuevos a partir del parágrafo 3. Y es en relación inmediata con ellos, no con la posible desviación del Papa, ni con el recuerdo de la profecía del profeta Daniel. Entonces, si uno ve perfectamente la división en considerandos, insisto ahora sí, ¿no?, que quede bien claro que esto en considerando, si uno leyó las notas anteriores, previas, los considerandos son del profesor Sequeiros. Es él el que divide en considerandos, no está en el original, ni siquiera está en los bularios esta división. Los bularios está la división en exordio y 10 parágrafos. Pero el profesor Sequeiros hace estos 4 considerandos y después vamos a ver también los 20 incisos de lo que sanciona particularmente el Papa. Por eso yo los pongo en rojo, en negrita y rojo. No está esa división así, no está en el original. Pero ayuda muchísimo a la comprensión del documento y a la lectura. Entonces, esa tercera causa se refiere al resto de la jerarquía en la Iglesia y a toda la jerarquía en el orden temporal. Y por último, la cuarta causa, dentro del parágrafo primero, el inciso 4. En fin, expresa el deseo papal de atacar a los enemigos de la grey cristiana, cumpliendo con su obligación pastoral señalada al comienzo del documento. Esto era en cuanto a las causas, y el último punto a considerar. La disposición temática de las 4 causas confirma nuestra observación de que las 2 primeras partes constituyen un proemio único. Al deber pontificio de la primera corresponde el deseo de cumplir con su tarea de pastor, expresado en la cuarta. En el medio se sitúan las otras 2, referidas a sendos objetivos fundamentales en la vida y el pontificado de Paulo IV, la reafirmación de la autoridad papal y la reforma de la Iglesia con la depuración de sus dignatarios y la lucha frontal contra los herejes. O sea, eso ahí cierra perfectamente la primera parte de la bula. Comienza la segunda parte, que es el parágrafo 2, es muy cortito. Bien. Hasta aquí se habían expuesto los motivos de las decisiones papales que nunca se consideran como normas propiamente dichas. El parágrafo 2 inicia la parte dispositiva, constituyendo una primera sección de la misma, donde se renuevan, como vimos, las sanciones de autoridades anteriores. Y ahora sí viene la tercera parte, que es lo propio de este documento, que son las disposiciones, las sanciones de Pablo IV. Las medidas propias de este Papa ocupan los próximos 5 parágrafos. Suponen obviamente las causales de los 2 primeros, que también se subordinan a los verbos del parágrafo 3, que hemos mencionado, es sancionamos, establecemos, decretamos y definimos. Y se conectan por medio de la expresión y asimismo, con 2 nuevos considerandos. Entonces es importante también eso. Aquí ya aparece en el parágrafo 3, lo tienen en lo que ha sido publicado, los nuevos 4 verbos
Y son estos 4 verbos que van a regir como una sola oración prácticamente, parágrafo 3, 4, 5, 6, 7 y parte del 8º. El latín permite eso. Es la pesadilla de cualquier locutor. ¿Por qué? Todo un parágrafo, ni comas, nada. Pero bueno, eso para que se vea, digamos, la belleza y la importancia, ¿no es cierto?, del latín. Entonces, todo lo que se nos ha robado. Claro. Lo que se nos ha robado. Pero bueno. Entonces son las medidas propias, y veamos entonces que aquellos, considerándose aquellas causas del exordio, parágrafo 1, ahora son combinados con nuestros nuevos 4 verbos, en que el Papa va a sancionar, establecer, decretar y definir. Y se conectan por medio de una expresión, y asimismo, con 2 nuevos considerandos, que son los que concretan la tercera causa del parágrafo 1. Ajá. Es decir, la necesidad de evitar la acción perniciosa de los poderosos, clérigos y laicos sobre las almas, detallando contra quienes se dirigen los castigos. Entonces, estos 2 nuevos considerandos vienen justamente a precisar, considerando que es digno de espantar con el temor de los castigos a quienes no se abstienen del mal por amor a la virtud. Esto es totalmente preconciliar. Sí, de seguro. Es digno de espantar con el temor de los castigos a quienes no se abstienen del mal por amor a la virtud. Y segundo considerando, y que obispos, arzobispos, patriarcas, primados, cardenales, legados, condes, varones, marqueses, duques, reyes y emperadores, cuyo deber es enseñar a los otros y darles buen ejemplo para su permanencia en la fe católica, al prevaricar pecan más gravemente que los demás, pues no solo se pierden a sí mismos, sino también que arrastran a la perdición y al pozo de la muerte pueblos innumerables, confiados a su cuidado y gobierno o sujetos a ellos de algún otro modo. Vean que la lista es exhaustiva, y ya noto aquí que dentro de las autoridades eclesiásticas cita obispos, arzobispos, patriarcas, primados, cardenales, legados. Y hasta ahí llega. Hasta ahí. No dice sumo pontífice. Y en cambio entre las jerarquías mundanas dice condes, varones, marqueses, duques, reyes y emperadores. Y agota absolutamente la posibilidad. Toda la posibilidad. Entonces es importante tenerlo en cuenta. No dice papas. No, ahí en ese caso no. Después vamos a analizar más adelante todas las 11. Hay 11 listados. En la bula hay 11 listados donde se citan las autoridades. Las vamos a estudiar después con detalle. Muy bien. Por eso el profesor Sequeiros termina diciendo, si se hubiera observado un poco más, un poco al menos, la armazón sintáctica de la bula, desplegada en una sola oración desde su inicio hasta finalizar casi el parágrafo 8, no se habría perdido tiempo buscando por sus resquicios la inclusión de un papa legítimo entre los condenados. Incluso analizando desde el punto de vista simplemente sintáctico, ni siquiera desde el punto de vista canónico. Si se hubiese entendido, o sea, al leer se hubiese entendido, no hubiesen estado buscando, como hacen algunos, ¿no es cierto?, por los resquicios de la bula, como si fuera un laberinto, como si fuera una pirámide, algo que no está incluido. Ahí viene justamente la importancia del documento tal en su original, la falta de puntuación y el estilo amplio, destinados, ambas cosas, a desalentar a los antiguos falsificadores de la letra, motivó la confusión de los modernos intérpretes de su espíritu.
A partir de aquí se puede seguir fácilmente la subdivisión temática con la ayuda de las notas marginales. Los 20 artículos que contienen las medidas decretadas son proposiciones objetivas dependientes de los verbos principales del parágrafo 3. Entonces, ahí dice los 20 artículos que van a comenzar justamente en el parágrafo 3. Insisto, no están en el original, primero, segundo, tercero. Lo que está así en el original es el contenido, pero el profesor Sequeiros les puso estos números para facilitar la lectura y porque se van sucediendo hasta el parágrafo 8, los 20 artículos, por así decir, las 20 resoluciones del Papa Paulo IV. Bien. Además, a partir del parágrafo 6, estas subordinadas dependen también del predicativo subjetivo, adicientes, es decir, agregando. Recién acá añade Paulo IV el caso del pontífice Irrito por herejía previa a su promoción, parágrafo 6, y da licencia a los súbditos de los herejes para que se abstengan impunemente de obedecerlos, siguiendo en cambio a los futuros pontífices y dignatarios elegidos en forma canónica, tal como lo menciona el parágrafo 7. Bueno, eso sería el análisis de la bula. Está bien, perfecto. Así de complicado y así de simple. No sé si más o menos sí, fuimos claros. Ahora, esta división, así tal cual la tenemos nosotros, es propia del profesor Sequeiros, y por lo tanto, quien se encuentra con otras versiones, por ejemplo la de Disandro, encontrará otra forma de puntuación, de separación. Bueno, ahora vamos en la nota, en las notas previas que ya hemos publicado, se hace referencia a la versión de Disandro. Entonces, las diferencias no son muchísimas, sí, en cuanto a que Disandro traduce con mayúsculas muchas cosas, o sea, lo que él quiere resaltarlo, sin aclarar que no está en el texto. Nosotros hemos puesto en negrita y en rojo solamente estos 8 verbos, y lo aclaramos que no están en el original así resaltados. En la versión de Disandro faltan a veces traducir algunas palabras importantes en algunos casos, se omiten traducir algunas palabras, y sobre todo la discusión está en la división entre el parágrafo 6 y 7. No están estos considerando, por lo tanto la lectura se hace un poco más engorrosa, pero se puede hacer, o sea, se puede seguir. Y con respecto a otras versiones que no sean, por ejemplo, en español, usted hablaba de la versión francesa e inglesa que también adolecen de estas. Al no tener en cuenta estas cosas, por ejemplo, la francesa que conozco yo es complicada. Es complicada porque al no tener en cuenta esta estructura, digamos, como una sola oración y esta dependencia, esta subordinación de unas oraciones a otra, si bien traducen perfectamente las palabras del Papa, o sea que la traducción literal del latín al francés en este caso, o del latín al inglés, está bien hecha, no está bien hecha la sintaxis. Y entonces crea problemas. Sí, por supuesto. ¿Y de alguna versión en portugués tiene conocimiento? No busqué, no sé, debe existir. Bueno. Pero ya estamos trabajando sobre sería bueno publicarlo después, una buena versión, una traducción francesa, porque no existe en Francia. Y voy a ver si después con una persona amiga también podemos hacer lo mismo con una versión inglesa, siguiendo esta estructura, digamos, que ha hecho el profesor Sequeiros para el español. Bien. Así, considerando y en esta separación articulado. Bueno, muy bien. Yo ahí particularmente llamo la atención sobre un punto importante. Se ve con claridad que la separación del texto debe hacerse del modo que coincidan el comienzo del parágrafo 7 con el artículo 19.
Así también se soluciona sin dejar de lado la subdivisión temática, la dificultad formal que le preocupaba al profesor y al doctor Di Sandro y al padre Barbará en Francia, que el padre Barbará directamente no traduce al francés. Directamente no traduce, pone el texto en latín. Y yo lo que he visto en inglés está mal traducido directamente. Bueno, si le parece, antes ya de meternos a la naturaleza del derecho canónico y con respecto a este importante trabajo, ¿le parece que hagamos una pausa? Bueno. En una de esas puede ser que llegue también Luis Manzano entre medio y nos dé su aporte también, ¿no? Bueno. Puede ser interesante. Enseguida regresamos a estos especiales de Radio Cristiandad junto al padre Juan Carlos Seriani.